Reporte 100. Este día lunes, el gobernador Alfonso Durazo se reunió con diputados locales y entregó al Poder Legislativo una serie de reformas para modificar la estructura estatal, algunos cambios constitucionales, algunos cambios legales para, por ejemplo, reducir la vigencia del cargo en el ISAF y en la Fiscalía General de Justicia, para modificar las reglas del juego en el sistema estatal anticorrupción, en fin, algunas también fusiones de la CODESON con la Secretaría de Educación y Cultura, de la Dirección de Transporte con el FEMOT, la desaparición de la Secretaría Técnica para la creación de la Oficialía Mayor. Y tengo en el teléfono a Adolfo Salazar Razo, secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, es el abogado del Gobierno de Sonora, y le agradezco que nos tome una llamada de teléfono. Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Pues agradecerte la oportunidad que nos das de estar en tu espacio, muy escuchado por la ciudadanía. Y en efecto, como comentas, el día de antier, lunes, tuvimos un evento donde se congregó gabinete legal y ampliado, donde estuvieron las coordinaciones de las fracciones parlamentarias, presidenta del Congreso, donde estuvo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, estuvieron también los titulares de los organismos autónomos, y el presidente, el gobernador Alfonso Durazo, presentó y firmó un paquete de iniciativas pues muy profundas, sí, que vienen a transformar la administración pública del Estado, que toca temas constitucionales, que aborda la creación de un par de leyes, que hace reformas a 8 leyes, y pues bueno, creo que son medidas que van a cambiar de fondo muchos temas y que son pensadas en una visión no de una administración, no de un sexenio, sino que se crean y se fortalezcan instituciones pensando en el porvenir, más allá de un sexenio, sino con una visión profunda de Estado. Sí, a ver, vamos por partes. Las titularidades del ISAF y de la Fiscalía General de Justicia deberán tener una vigencia de 6 años, dice el comunicado de prensa, para evitar el encubrimiento e impunidad en actos de corrupción de administraciones salientes. Actualmente la Fiscalía General de Justicia, el fiscal o la fiscal duran en el cargo 9 años y se bajaría a 6, y el ISAF son 7, si no me equivoco, Adolfo. Sí, es correcto. Y bajaría a 6. ¿Por qué la reducción a 6 años en estos cargos? Mira, primero decirte que tuvimos que mandar una iniciativa que va a iniciar una discusión en las comisiones del Congreso, y que esperamos que pueda llegar a buen puerto. Desde luego que los legisladores tienen la oportunidad de discutir y enriquecer la propuesta. Sin embargo, nosotros consideramos que el modelo de organismos o titulares al frente de organismos autónomos, más allá de un sexenio, que son transeccionales, pues no ayuda a que se puedan hacer los relevos oportunos en estas instituciones, que permita pues una verdadera fiscalización de los gobiernos entrantes, que no se pueda, estamos buscando que no existan pues de alguna manera vinculaciones entre el titular del Ejecutivo saliente con los funcionarios que estuvieron en organismos autónomos durante su sexenio, y que prevalezcan hacia otro sexenio, que migren hacia otro sexenio, porque luego sí se da y sí se presta al encubrimiento de ciertas acciones de gobierno que pudieran ser vigiladas, que pudieran ser perseguidas y sancionadas en su momento por otra administración, sí, o por otros titulares que estén al frente de estos organismos. Y nosotros queremos, por eso te decía que es una visión de Estado, de que en un gobierno nuevo pues no existan titulares de estos organismos que deben de sancionar conductas de gobernantes anteriores,
que puedan hacerlo con plenitud y con libertad, más allá de los compromisos que pudieran generar. Pero de todas maneras van a cruzar sexenios, ¿no? Por los periodos, es decir, si se nombra un nuevo fiscal, por ejemplo, en este momento sería por 6 años y cruzaría esta administración y la próxima, o pretenden ajustar los cargos de fiscal y SAF a los periodos del gobernador en turno. No, desde luego que estamos hablando de nombramientos de sexenios, y si tú te fijas, evidentemente no hay un nombramiento o no se envía la propuesta, porque tenemos que tener claro de que es el titular del Ejecutivo el que envía una propuesta al Congreso del Estado. Sí. En el caso del ISAF, y nosotros lo dejamos muy claro porque es un tema de equilibrio de poderes también, ya no va a ser el gobernador el que envíe una propuesta al Congreso del Estado. O sea, no queremos tampoco que se entienda y se interprete como era anteriormente la práctica, de que es el gobernador en turno el que envía la propuesta al Congreso para que asuma la titularidad del ISAF alguien que tiene que fiscalizar al propio Estado. Ahora es el Congreso el que resuelve si la intervención en este tramo del proceso del titular del Ejecutivo. Sí. Ahora es correcto lo que tú dices, Juan Carlos, de que no son nuevos nombramientos a partir de que inicia una administración, porque las cuentas no te van a dar, sí. no te dan en efecto, sí. Pero no vas a tener tú a un fiscal general en el estado de Sonora que sea nombrado por el gobernador Alfonso Durazo y que consuma el otro sexenio al frente de la institución. Va a llegar un punto durante el sexenio en el que va a haber una renovación al frente de la titularidad. Sí. Ahora, estamos hablando de que queremos inhibir. Sí, entiendo esa lógica, Adolfo, de que no haya fiscales que protejan a los gobernadores salientes. Entiendo esa lógica, trascienden sexenios y entonces no persiguen lo del pasado. Correcto. Pero también, si cambiamos la perspectiva, un fiscal que provenga del pasado, si pudiera fiscalizar con independencia a la gubernatura presente. Si me explico, es decir, sí. También pudiera interpretarse que cada gobernador pone un fiscal a modo, pues. Sí, a ver, lo que nosotros queremos decir, porque bueno, desde luego que se valen las interpretaciones a las propuestas que se envían. Sin embargo, cuando tú nombras a un fiscal en este sexenio que es un fiscal que es una propuesta del gobernador en turno, normalmente se pudiera prestar a que sintieran compromisos con aquellos titulares del Ejecutivo que los propusieron ante el Congreso. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar, de que no exista ninguna vinculación que comprometa a un fiscal que por haber sido propuesto por un gobierno saliente se sienta en la obligación o con el compromiso o con la vinculación de que tantas cosas pudieran ocurrir durante ese sexenio, que tenga que de alguna manera cubrir actos irresponsables de la administración saliente. Esa es una visión clara. Desde luego que cuando salga el gobierno en turno y los gobiernos subsecuentes, pues vendrá un gobernador que haga una propuesta, que es una responsabilidad compartida con el Congreso, que pueda observar lo que ocurrió en el sexenio anterior para que proceda como corresponde. Sí, en el caso del secretario de Seguridad Pública ya quitan al Consejo de Seguridad como el ente que propone la terna para secretario de Seguridad, ¿es correcto? Sí, es correcto. Sí. Anteriormente, todavía no, porque estamos aguardando y tenemos confianza de que va a salir avante este paquete de iniciativas. Anteriormente había un Consejo Ciudadano, parece de 9 integrantes, que valoraban por lo menos 5 perfiles que tenía que mandar el Congreso a este Consejo Ciudadano, y de los cuales se elegía una terna, este Consejo Ciudadano, que ponía a disposición del titular del Ejecutivo para que pudiera de esa terna ser electo el secretario o secretaria de Seguridad Pública, que fue el proceso que se siguió en el caso de María Dolores del Río. Nosotros creemos que la voluntad de los ciudadanos radica en el Congreso del Estado y en el titular del Ejecutivo. Creemos que se tiene esa posibilidad y esa libertad
y ese derecho de elegir quién está al frente de la seguridad pública del Sí. Estado, con un nombramiento directo del gobierno del gobernador del Estado de Sonora, que sea validado posteriormente por el Congreso. Era un mecanismo interesante el que participe un consejo ciudadano, pero los integrantes del propio consejo ciudadano se dieron un balazo en el pie sexenio tras sexenio, porque pues nunca fueron contrapeso. La verdad es que siempre, yo no sé cómo le hacían esos integrantes, o lo hacen esos integrantes para pensar como el gobernador en turno, o para cumplir los deseos del gobernador en turno, independientemente de que gobierne un panista, un priista o un morenista, porque finalmente ese consejo venía proponiendo o propondría los perfiles que deseaba en su momento Guillermo Padres, deseaba en su momento Claudia Pavlovich, y que deseó en su momento Alfonso Durazo. Entonces, pues de una vez, no fuera máscaras, vale más que lo hagan directo ya. Sí, no hay un juicio en lo personal hacia ningún servidor o ciudadano que estuvo integrando en ningún consejo. No hay un juicio en función de su persona, sino por eso te decía que este paquete es con una visión de Estado. Sí. Sí, al final, el titular del Ejecutivo es el que está al frente y asume la responsabilidad de la seguridad pública de los sonorenses. Bueno, sí. Creemos que si la gente deposita la confianza a un gobernante en turno, pues tiene el derecho de proponer directamente quién considera que es el perfil adecuado, y nosotros no solamente lo estamos dejando en la decisión del titular, sino que es una decisión compartida con el Congreso del Estado de Sonora, que al final pues son las instancias electas por los ciudadanos. Ahí radica la voluntad popular de la gente. Sí. Sí, y creemos que ese es el mecanismo honesto, es el mecanismo transparente, es el mecanismo franco, sí, para que la elección de un funcionario de este calibre con esta responsabilidad pueda ser tomada por el gobernador en turno. El sistema estatal anticorrupción le dan dientes, es decir, va a ser vinculante las recomendaciones que haga el sistema estatal anticorrupción. Se mantiene como tal la estructura, no hay ninguna modificación a la estructura del sistema estatal anticorrupción, o sea, se mantiene el Consejo de Participación Ciudadana, el Comité de Participación Ciudadana, se mantiene la comisión de selección que elige a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, se mantiene también la Secretaría técnica del Consejo Estatal, del Sistema Estatal Anticorrupción, no me acuerdo cómo se llama la oficina. ¿Se mantiene todo esto? Sí, a ver, los cambios que nosotros estamos haciendo, mi Juan Carlos, es para que las recomendaciones sean vinculantes, porque pues, antes había una recomendación y pues, el funcionario pues podía leer la recomendación o no leerla, sí, y pues mucho menos tenía el compromiso y la obligación luego de atender estas recomendaciones. Ahora tiene que darse una respuesta a las recomendaciones que se hagan por el comité, y creo que es un paso importante, porque ahora estamos obligados a manifestarnos en función de las recomendaciones que se hagan este comité. Sí, desde luego se fortalece el Comité de Participación Ciudadana. Las sesiones tienen que ser públicas ahora, si transmitidas por vía internet. Sí. Hay un tema también ahí, Juan Carlos, y el tema de que sean públicas es por un tema de transparencia. Claro. Que tenemos que avanzar en la ruta de la transparencia, y que la gente vea qué es lo que se discute, qué es lo que se resuelve en función de y les bajan los sueldos, Adolfo, ¿no? ¿Cuánto ganan los integrantes del Comité de Participación Ciudadana? Es que había un ingreso, un salario de más de 90,000 pesos. Los 5 integrantes del comité. Sí, tenían este ingreso de 90,000. De más de 90,000 pesos. Y pues. ¿Y en cuánto va a quedar? Ahora estamos planteando que tengan un ingreso de alrededor de 19,000 pesos. Sí. Sí, porque son temas que deberían de ser honorarios. Sí, claro. Sí, no deberían de tener percepciones de esa naturaleza, cuando debe ser pues por un compromiso con el combate a la corrupción, asumir una responsabilidad de esta naturaleza. También implica la reducción de salarios al aparato que hay alrededor del CPC, es decir, esta Secretaría Ejecutiva, o no sé cómo se llama. No, los salarios los estamos atendiendo estos apoyos a los integrantes del CPC. Del comité. Sí, en temas de salarios nosotros hemos mandado una reforma muy importante que implicó una reforma a la Constitución del Estado de Sonora, para efecto de que los titulares de los organismos autónomos, todos los funcionarios públicos del gobierno del Estado, de la administración pública directa, de los organismos públicos descentralizados,
Nadie puede ganar por encima de lo que gana el gobernador del estado. ¿Qué es? ¿Cuánto, Adolfo? Pues mira, no te podría decir exactamente. 85,000 pesos. 85, alrededor de 85 mil pesos ya lo que se... Sí, ¿cuál es el sueldo más alto que se gana en Sonora en un organismo autónomo, en alguna dependencia del gobierno estatal? Pues mira, no tengo el dato de cuánto era el sueldo, es el sueldo más alto, pero en la administración pública anterior había, me parece, por ahí algunos funcionarios que estaban muy por encima, alrededor de 200,000 pesos, hubo gente que estuvo ganando, y los titulares de ciertos organismos autónomos, pues parece que están por encima de lo que gana el titular del Ejecutivo, y creemos que es un tema de congruencia. Claro. Creemos que es un paso muy importante adelante en el regular, que los ingresos sean ingresos dignos, que le permita vivir con dignidad al funcionario, pero que no vivan en los excesos que se habían acostumbrado a vivir, en la opulencia. Sí. Con eso nos quedamos, Adolfo, porque se me acaba el tiempo. Es una propuesta del gobernador muy amplia, son muchos los puntos, pero bueno, abordamos algunos cuantos, quedamos pendientes para seguir analizando los siguientes puntos que establecen en estas propuestas de cambios. Adolfo, abogado del gobierno del estado, muchas gracias. No, te agradezco mucho y decirte que vamos a seguir avanzando. Este es un paquete muy ambicioso que transforma el estado de Sonora, pero vamos a seguir avanzando en esa ruta para cumplir con los compromisos que hicimos con los ciudadanos de rescatar el estado, combatir la corrupción, que exista transparente y un fortalecimiento de instituciones. Muchas gracias. Gracias. Es el secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Reporte 100.